Irma Heréndira, me da mucho gusto saludarte. De una vez te digo feliz año porque no nos hemos visto ni hablado. Igualmente Joaquín, un gran placer saludarte y estar en tu programa. A mí me da mucho gusto siempre dialogar contigo. Gracias a mí también, Irma Heréndira. A ver, hay una buena noticia dentro de todo esto. Hay una buena noticia. Hay buenas noticias. Sí, poconas, pero bueno, vamos a destacar estas, que es la mejora que ha tenido. Bueno, no mejora. Primero, lo importante es haber detenido e invertido el desplome en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional de México, que venía prácticamente en caída libre de 2012 a 2018 y que ahora en lo que es 2019-2020 se ha contenido, Irma Heréndira. En efecto, hemos logrado avanzar 14 posiciones en el más importante indicador global de la corrupción, que como sabes empieza a publicarse desde los fines de los 90 y que está a cargo de Transparencia Internacional, y donde siempre habíamos estado reprobando sistemáticamente a partir del año 2000, 2014 especialmente hacia abajo, era franca caída. Y es precisamente a partir de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que hacemos un cambio de estrategia para combatir la corrupción. Como sabes, es lo central del proyecto político del presidente de la República y se están dando los reflejos objetivos en este índice de percepción de la corrupción, en donde ya tuvimos varios puntos acumulados, son 6 posiciones en el ranking de los países, que es nuestra posición en relación con otros países evaluados, los 180 países que se evalúan, y al mismo tiempo hemos avanzado 14 posiciones en términos de este indicador global. Entonces, básicamente esas son noticias claras, objetivas y contundentes. En solo 2 años de nuestro gobierno hemos acumulado puntos de mejora y avanzado posiciones muy importantes, que son esta 14ª de posiciones en el IPS. Y todavía estamos bajones, pero yo creo que hay que mantener la línea, ¿no? Vamos bien, son 2 años, te digo, en donde solamente con lo poquito que lleva este gobierno no vamos ni a la mitad y ya estamos en franca mejoría, es decir, ya alcanzamos, incluso hemos rebasado el nivel que se logró tener en esa tendencia hacia la baja, y en 2016 estábamos en 123 puntos, hoy tenemos 124 puntos, entonces ya dimos absolutamente el punto de inflexión, estamos en franca mejoría. Ahora, déjame preguntarte, estoy hablando con la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. En la pandemia has tenido trabajo extra porque pues en una situación extraordinaria se cometen actos extraordinarios buenos y malos, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos estado apoyando la fiscalización de todas las necesidades de esta emergencia sanitaria. Estamos muy contentos también de los trabajos que se han dado en la fiscalización de la compra de medicamentos, en la fiscalización de ahora lo que va a venir, que es un gran desafío histórico, que es la vacunación a todo nuestro pueblo. Y ya hemos estado acompañando desde los primeros momentos esta primera fase de vacunación que está a punto de culminar en varias zonas de nuestro país y que es la fase en donde se está vacunando especialmente a la gente que está en la primera línea de combate al COVID. Entonces estamos trabajando también con mucha fuerza en esto. Tú formas parte, no sé si del comité o estás revisando las compras que se han hecho de vacunas. Estamos acompañando, sí, hemos tenido reuniones muy fructíferas, de hecho, con nuestros órganos internos de control vinculados al sector salud, el comisariato de salud, y en particular pues con nuestros colegas de gobierno que están más directamente en todo este tema de las adquisiciones internacionales, incluso de las vacunas, que es precisamente a partir de el concurso de una agencia de la ONU que, como sabes,
está ayudándonos al gobierno mexicano a tener las adquisiciones a través efectivamente del canciller de la República, el licenciado Ebrard. Entonces estamos trabajando con todos ellos, efectivamente. Y tenemos muchos buenos resultados también en esta semana en términos de lo que ya propiamente a función pública nos toca, que es pues, vigilar y sancionar. Como sabes, hemos sancionado a empresas muy importantes que han incumplido con las reglas de contratación para este gobierno, y estamos sancionando también a funcionarios públicos de este y del anterior gobierno que estuvieron pues con faltas administrativas muy graves. Yo creo, Ermendira Sandoval Ballesteros, que a pesar, que en medio de esto y a pesar de esto, de lo que está haciendo la Secretaría a tu cargo y la gente que trabaja contigo, no sé si habrás reforzado o tendrás que reforzar sin duda, porque repito, en esta crisis sanitaria es una oportunidad, siempre se da para que los pillos se lleven una parte en perjuicio de la gente más necesitada, que en este caso de la vacuna somos todos los mexicanos. Sí, pero se están dando buenos resultados, Joaquín. Mira, nosotros hemos realizado miles de auditorías. De hecho, somos la entidad fiscalizadora, la Secretaría de la Función Pública más activa de este momento histórico. Antes la Auditoría Superior de la Federación tenía más actividad, más real que la Secretaría de la Función Pública en los anteriores gobiernos. No sé si te acuerdas que incluso había controversias contra la Auditoría Superior de la Federación en las épocas de Fox, etcétera. Ahora es la Secretaría de la Función Pública quien es la entidad fiscalizadora más importante del país. Nosotros tenemos casi 50% de mayor número de auditorías que la propia Auditoría Superior de la Federación, 45% de auditorías adicionales a la cuenta pública de 2018 que las que se realizó desde el Poder Legislativo. Entonces, estamos pues sin descanso con miles y miles, repito, más de 2,000 auditorías que se han realizado, trabajos de fiscalización, y no solamente son auditorías, sino son visitas de inspección. Eso nos sirvió mucho, si recuerdas, para esta emergencia sanitaria que tú estás señalando, porque fuimos con visitas de inspección a ver que los ventiladores se entregaran, que fueran ventiladores correctamente distribuidos, y eso nos permitió también sanciones históricas a quienes no cumplieron con los estándares de probidad al comienzo de esta pandemia. Entonces estamos trabajando muy muy fuerte y hemos dado resultados muy concretos en estos trabajos fiscalizadores de 2018, 2019 y en particular en este contexto de la pandemia. Dime, Ermendira, hablando de la pandemia, ¿cómo ha dificultado en la tarea de la función pública la pandemia entre la sana distancia, el trabajo a distancia también, la comunicación también a distancia? ¿Cómo ha alterado, modificado o afectado este quehacer? Pues ha afectado igual que nos ha afectado a todos cotidianamente el trabajo, el estudio y la sociedad en su conjunto, pero a pesar de estos retos, la Secretaría de la Función Pública ha cumplido con gran responsabilidad todas sus obligaciones, tanto de fiscalización como de acompañamiento a los procedimientos. Y yo te quisiera mencionar, por ejemplo, que a pesar de la pandemia, tuvimos declaraciones patrimoniales históricas. Es decir, por primera vez en este año de 2020, todos los funcionarios públicos que estaban obligados a darnos sus declaraciones patrimoniales cumplieron. Y entonces pasamos de 200,000 declarantes en el gobierno anterior y en los años anteriores a más de 1.300.000 funcionarios públicos y servidores públicos que declararon sus patrimonios, que declararon sus intereses, que declararon sus haberes, que finalmente cumplieron con la rendición de cuentas. Y eso es un gran reto cumplido a pesar de la pandemia. Es decir, sí, ¿cómo lo hiciste para pasar de 200,000 a 1.300.000? Estamos hablando de 5 veces y media más.
6 veces, es una cifra 6 veces superior a la que se alcanzó en 2019, porque fueron 209,000 declaraciones y ahora tuvimos 1,308,000 para ser precisos. No, pues con ese trabajo de convicción, de capacitación y sobre todo pues de reconocimiento es el que quiero hacer, reconocimiento a los servidores públicos, es decir, esta idea del presidente de que de arriba abajo se da el ejemplo y los niveles operativos más básicos cumplieron en la medida de sus posibilidades. Entonces, yo creo que es muy importante y vamos todavía por más, Joaquín, porque fíjate que el próximo año, en 2021, van a sumarse los estados y los municipios. Aquí estas cifras que te doy millonarias de 1,300,000 servidores públicos que declararon, es nada más la APF, la Administración Pública Federal. Pero el próximo año se van a sumar, este año ya se van a sumar los estados y los municipios, y entonces vamos a necesitar llegar a más de 3 millones de sujetos obligados. Entonces es todo un reto, y por lo tanto, pues muy contenta yo del trabajo que se está realizando en la función pública. Dime una cosa, entre tú y yo, Irma Heréndira, el hecho de que prácticamente el 80% de los contratos sean por adjudicación directa, ¿no complica tu trabajo? No son reales esos de datos de 80% de adjudicación directa. Se está haciendo todo lo contrario, se está haciendo de hecho un procedimiento de consolidación de compras, y en este proceso de consolidación de compras públicas se está evidentemente exigiendo, priorizando la licitación pública, más ejercicios que no estaban bien hechos en anteriores gobiernos, que eran estudios metodológicos muy precisos de las estudios de mercado, exigencias, te repito, de no faltar a la verdad en términos de las cuestiones a las que se comprometen los proveedores. Tenemos de hecho un padrón de integridad empresarial que está funcionando muy bien desde la Secretaría de la Función Pública, estas listas blancas en donde se da prioridad a aquellos empresarios que dan transparencia, que dan auspicio a los denunciantes de sus usuarios, de sus personas que están trabajando con ellos, y de respeto laboral. Bueno, yo me refería, por ejemplo, quizá el porcentaje puede estar equivocado, pero por ejemplo todo lo que es la obra de las obras prioritarias, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí se han sido adjudicaciones directas, Irma Heréndira. Bueno, pues se cortó. Irma Heréndira, disculpa, algo pasó con las líneas. Al contrario, algo por acá también, yo asumo mi parte. Bueno, te preguntaba yo, en el tema de las adjudicaciones directas, por ejemplo, la compra estas de 2 millones de toneladas de carbón de la CFE, todo lo que son las obras del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo que te pregunto es esto: ¿cómo interviene la Secretaría de la Función Pública o cómo puede tener información en estas adjudicaciones directas? Sí, estamos acompañando desde el principio, exigiendo licitaciones públicas, dando asesoría para tener estudios de mercado precisos, para tener las mejores condiciones para el Estado en términos de las adquisiciones, y hemos trabajado muy claramente también en la parte de la sanción. Entonces, pues este gobierno ha detenido compras millonarias cuando no se cumplen con estas exigencias, ya te decía, de probidad empresarial, porque además tenemos un programa muy bonito en la Secretaría de la Función Pública que es un padrón de integridad empresarial. Sí. Y evidentemente cuando ya no queda otra alternativa más que imponer la sanción a la empresa, tanto en términos de la inhabilitación para no volverle a comprar a esa empresa que no cumple con esos estándares, como aplicación de las multas millonarias. Antes no se ponían multas a las empresas por parte de la Secretaría de la Función Pública, y hoy hemos logrado recuperar cantidades increíbles, es decir,
Hemos logrado recuperar para el erario público, para la tesorería de la Federación, para el sistema de administración tributaria, más de 2,000 millones de pesos como resultado de todas nuestras observaciones, nuestras auditorías. Entonces, pues te decían, sí. De hecho tenemos muchísimos ejercicios fiscalizadores, incluso más que la Auditoría Superior de la Federación, y eso se está expresando en recursos recuperados a favor del erario y de las arcas del Estado. Muy bien, sí, pero en este caso, perdón que insista, Irma Heréndira, de las adjudicaciones directas de estas grandes obras, ¿cómo interviene la función pública o no interviene? Por ejemplo, el caso del aeropuerto de Felipe Ángeles, que está a cargo de los militares, o un tramo del Tren Maya que también está a cargo de los militares, y las concesiones que se han dado de construcción a particulares a partir de, pues no de concursos, sino de decisiones. No, claro que intervenimos. De hecho, nosotros tenemos la obligación de definir testigos sociales, que son quienes nos están pasando información importantísima para nuestros ejercicios fiscalizadores, tanto a obra pública como a estos megaproyectos emblemáticos del gobierno del licenciado Andrés Manuel. Y él me encargó personalmente que acompañáramos con todos nuestros equipos de asesoría normativa, legal, contable y de fiscalización estos 4 proyectos del gobierno, en particular el del aeropuerto Felipe Ángeles. Desde los primeros días del gobierno está presente la función pública. Hemos acompañado todos los estudios de proyección, los estudios de compra, te decía, toda esta exigencia de tener estudios de mercado precisos. Hemos alertado de empresas que pueden estar en nuestras listas de proveedores sancionados para que no se les considere en sus procedimientos. Y hemos también trabajado con un proyecto de Contraloría Social y de alerta ciudadana para que la gente que tenga información importante a pasar a estos testigos sociales, a estos ejercicios de Contraloría Cívica y finalmente a los ejercicios que hacemos de sanción, pues nos provean de esa información para que trabajemos. Y eso se ha visto claramente en las sanciones. Hemos sancionado a muchísimas personas en términos de funcionarios públicos coludidos en este gobierno como sanciones a empresas. Sí. Ya te decía Entonces, que en fin. de nuestra llegada al gobierno a esta fecha, a octubre de 2020, que es el cierre que tengo de los datos, impusimos 320 sanciones a más de 275 empresas que implican no solamente sanciones administrativas, sino multas económicas millonarias. De hecho, la cifra que me dan es de 1.500 millones de pesos, una cifra superior en muchos puntos porcentuales al obtenido en administraciones anteriores. De hecho, las administraciones anteriores, desde la Secretaría de la Función Pública, no imponían sanciones resarcitorias al erario público. Y nosotros sí ponían, pero nadie las pagaba. En fin. Sí, nosotros bueno, estamos lográndolo. Qué bueno. Gracias, Irma Heréndira. Te mando un saludo, que estés muy bien. Te mando igualmente un abrazo y una disculpa por el corte. Estamos en contacto. No, ya lo recuperamos. Gracias, es Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.